Entonces el versículo 12 dice: y respondió Moisés delante de Jehová: aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escucharán, Faraón, siendo yo torpe de labios? Pero dice que el pueblo estaba desanimado, aconjugado, y no habían escuchado la instrucción o la voz de Dios en sus vidas. Y el apóstol hacía referencia de cómo los traumas en nuestras vidas pueden detenernos para avanzar, pueden detenernos para que la manifestación del Señor pueda fluir en nuestras vidas de una forma sobrenatural. Cuando yo escuché ese texto bíblico, yo comencé a revisar y yo dije: Dios mío, ayúdanos y ayúdame en lo particular, porque Dios nos hizo libre por medio de Jesucristo, pero había un pueblo que por causa de traumas, por causa de la opresión en que se encontraban ellos, no pudieron escuchar la voz de Moisés que Dios había hablado, y no pudieron captar y entender de que su libertad ya había sido ejecutada por parte de Dios. Y no sé si usted pudo reflexionar en la semana en relación a lo que el apóstol nos compartía la semana pasada. También hago mención de que el 11 de enero leímos lo importante que es ser guiados por el Espíritu de Dios. Dios levantó a Moisés para hablarle al faraón y al pueblo de Israel. Pero en Isaías capítulo 11, versículo 2, vemos la manifestación o la palabra profética que Isaías había decretado de lo que iba a ser el Mesías. Y hablamos de 7 características en ese domingo 11 de enero, donde el espíritu de sabiduría vino sobre Jesús. También vino o se manifestó en la vida de Jesús inteligencia en su vida. Vino sobre Jesús un espíritu de prudencia, de valentía, un espíritu de conocimiento hacia Dios. También vino sobre Cristo respeto, que fue temor hacia Dios, y supo gobernar según los preceptos de su Padre Dios. Amada iglesia, el Señor constantemente nos está hablando. Hoy en la mañana se me acercó una dama a comentarme un sueño que tuvo. Ella lo tomó muy personal, pero ella se veía en el sueño vestida como una novia y con una corona. Y ella me decía: ¿qué piensa usted de eso? ¿Será que el Señor viene por mí? Y yo le decía a ella: mira, Dios está preparando a su iglesia, porque nosotros somos la novia del Señor. Y el Señor está ajustando un montón de cosas que tal vez ni usted ni yo nos damos cuenta. Y el Señor nos está preparando, nos está cada día restaurando, nos está purificando cada día, pero es necesario prestar atención a la voz de Dios para estos tiempos. Amén. Y estuvimos también conversando lo importante de lo que es una dirección correcta, la ubicación donde usted se encuentra actualmente, y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hacíamos mención de hoy se usa lo que es un GPS. Si usted no sabe llegar a algún sitio, usted coloca la dirección para llegar a ese sitio, coloca su ubicación actual para que entonces el GPS comience a marcar la ruta de su vida. Y lo tercero es: déjese guiar. Entonces usted lo que hace es manejar, y el GPS le va a ir marcando la ruta o la coordenada para que usted llegue a esa dirección correcta. Y hacíamos mención de cuál es la dirección que usted está colocando hoy. Y parte de esa dirección yo quiero compartirles a ustedes lo que está en Proverbios capítulo 24, 27. Proverbios 24, 27 para la casa aposento alto es la dirección correcta que vamos a usar para este año. ¿Ok? Y dependiendo de esa dirección correcta, nos toca a nosotros ubicarnos en el tiempo.
¿En qué tiempo usted se encuentra? Todos somos movidos por un tiempo llamado crono. Usted tiene una hora, usted tiene un reloj que le marca las horas, los segundos, los minutos. Pero en el reino de Dios el horario es otro. Pero en Proverbios 24-27 nos marca cuál va a ser la trayectoria de nuestra dirección. Y necesitamos ubicarnos como iglesia en qué posición actual me encuentro y qué estoy haciendo. ¿Verdaderamente voy a seguir repitiendo patrones del año pasado? ¿Verdaderamente voy a seguir comportándome como el año pasado? ¿Verdaderamente voy a seguir fracasando en áreas de mi vida como el año pasado? Usted tiene que actualizar su GPS espiritual, hablábamos ese día. Y tercero, cuando yo me ubico en la dirección correcta y me actualizo en el hoy, entonces voy a ser guiado por el Espíritu de Dios. Caminar en el Señor, mis hermanos, es tener una ruta, pero usted no sabe lo que va a pasar en el desarrollo de esa ruta. Es probable que personas no van a estar más en su vida. Es probable que te despidan desde el trabajo donde estás. Es probable que te tengas que desprender de muchas cosas para poder llegar a tu destino. ¿Sí están conmigo? Entonces, hoy vamos a comunicar cuál es la dirección correcta para este año 2026. Y quiero leerla en esta versión. Dice Proverbios 24, versículo 27. Comienza por preparar tus campos y por disponerte para la siembra. Y después de eso construye tu casa. Ya nosotros como Casa Aposento Alto colocamos Proverbio 24-27, que es la palabra rema para todos nosotros, donde nos va a llevar a revisar un montón de cosas a nivel general y a nivel individual. Pero dice, comienza por preparar tus campos y por disponerte para la siembra, y después de eso construye tu casa. No es casualidad el sueño que esta dama me contaba esta mañana. Son señales que el Señor cada día está más cerca de su venida para cada uno de nosotros. En los 3 días de ayuno que tuvimos, el apóstol hizo mención de muchas cosas, trajo a memoria muchas conversaciones que él ha exteriorizado, y dentro de esa conversa habló un poco sobre Josué y Caleb. Y qué importante, amada iglesia, es que nosotros podamos tomar la posición, asumir la posición que tomó Josué y Caleb. Hay algo que me bendijo mucho de la vida de Josué y Caleb, y es algo que quiero regalarles a cada uno de ustedes. Si el que viene por primera vez, si el que tiene tiempo acá, Josué y Caleb tenían algo en común. Y lo que tenían en común eran que tenían un mismo espíritu. Ellos se unificaron a lo que Dios le había dicho a Moisés. Ellos se unificaron a la palabra que Moisés había comunicado por varias ocasiones al pueblo de Israel. Y dentro de 12 espías, solamente Josué y Caleb tomaron la posición correcta de transicionar a una generación conforme a lo que el Señor había dicho. Dice acá, las grandes oportunidades para servir no duran mucho, amada iglesia. Las oportunidades que Dios te da hoy no van a volver, vendrán otras oportunidades para nosotros. Pero las grandes oportunidades para servir no duran mucho. Pasan rápidamente y casi nunca vuelven.
Da la impresión que Josué y Caleb entendieron este código, porque Dios prepara los tiempos para que podamos accionar. Y algunas características que podemos reconocer de la vida de Josué, de la vida de Caleb, que fueron hombres comunes y corrientes. Uno de ellos fue que tenían una misión y una misión. Y eso nos habla de enfoque. Vamos a desglosar un poco Proverbio más adelante, pero quiero traer en acotación la posición que asumió Josué y Caleb. Tenían una misma visión y misión. Estos hombres eran personas fieles y comprometidas con Dios 100%. Estos hombres fueron una generación entendida y actualizada a la palabra profética dicha por la boca de Moisés, el siervo de Dios. Dice que fue una generación entendida. Josué y Caleb fueron una generación entendida. ¿Y por qué entendida? Porque estaban prestos a la voz de Dios por medio de Moisés. Algo que cada día experimentamos, y es que Dios no quiere que usted claudique en las mismas situaciones de su vida. Otra de las características que vemos en Josué y en Caleb es que ambos salieron de Egipto. Dígale a su vecino: tienes que salir de Egipto. Y usted dice: pero ¿qué es eso? Bueno, todo aquello que te oprime, todo aquello que te roba la paz, todo aquello que te consume el tiempo que tienes que darle a Dios. Ambos salieron de Egipto y fueron transicionados en su mentalidad. Mire, no es casualidad que por la gracia de Dios a partir de noviembre y enero comenzamos a hablar un poco de la mentalidad. Porque hay muchos argumentos. Usted es libre por la gracia del Señor, pero estamos lidiando con un montón de prejuicios en nuestra forma de pensar. Y siempre, o en ocasiones como hoy, escucho la voz de Dios que nos dice: avanza. Pero razonamos: ¿pero por qué? El Señor nos dice: avanza, pero mira lo que hice. Empezamos a ver un montón de circunstancias. Pero ambos salieron de Egipto. Amada iglesia, por medio de Jesucristo usted fue libre de Egipto. Usted fue libre de un pasado. Usted fue libre de cosas que le oprimían, y todavía estamos en un proceso depurativo. Pero ambos salieron de Egipto y fueron transicionados en su mentalidad por creer lo que Dios había dicho. Nuestra fe en este tiempo se va a debe de agudizarse más, porque van a haber oportunidades donde usted dice: no tiene lógica, no tiene sentido, pero la voz de Dios siempre va a ser: avanza. Entonces es necesario que usted y yo salgamos de una forma de pensamiento, transicionemos en nuestra forma de pensar por creer lo que Dios ha dicho. No es fácil. Queremos ver resultados, y cuando no vemos resultados, nuestra fe es confrontada. Nuestros estados emocionales comienzan como un volcán en nuestro interior. Pero nos toca tomar la posición de Abraham. ¿Y usted sabe cuál fue la posición de Abraham? En el libro de Hebreos dice que Abraham murió creyendo de que Dios cumpliría todo lo que él le había dicho. Otra de las características de Josué y Caleb: no solo salieron de Egipto, sino que tomaron posesión y dominio de la tierra, que era el proyecto de Dios para su vida. Amada iglesia, el Señor ya tiene un proyecto para ti. Por eso Proverbios 24:27 es la palabra rema para cada uno de nosotros. Y aquí muchos van
a moverse y algunos tal vez van a hacer algún tipo de resistencia, pero cuando el Señor nos marca una dirección, usted y yo tenemos que caminar en esa dirección. No solo salieron de Egipto, sino que tomaron posesión y dominio de las tierras, que era el proyecto de Dios. Mire, estuve revisando algo para poder comentarles algo. Yo le comentaba a mis hermanos en una de estas reuniones, yo decía, muchachos, yo percibo, es una percepción, ¿ok?, de que nosotros hemos entrado en 7 años de vacas gordas. Pero, si eso es para nuestro Señor, usted tiene que darse. Pero revisando, yo decía, Señor, entendí de que la Biblia pasa por ciclos. Salomón dice, ¿qué hay debajo del sol que no haya acontecido antes? Es un ciclo. Es probable que podamos estar en ese ciclo de vacas gordas en este tiempo, no sé. Pero si hay una percepción, si hay una convicción, yo tengo que comenzar a encaminarme en esa voz de Dios. Dice, no solo salieron de Egipto, sino que tomaron posesión y dominio de la tierra. Era el proyecto de Dios. Los planes que el Señor tiene para ti y para mí siempre van a ser mejores que lo que usted tenga, amada iglesia. Dice que Josué y Caleb se le dieron las mismas oportunidades que al pueblo de Israel. Las mismas oportunidades que se le dieron a los 12 espías fueron las mismas que tomó Josué y Caleb. Josué y Caleb se le dieron las mismas oportunidades que a ustedes y que a mí. Josué y Caleb se cuidaron de los espíritus incorrectos que había en el campamento. Hay voces, cada día yo tengo que callar voces en mi mente, argumentos. Cada día tengo que callar voces externas que quieren desenfocarnos. Pero en Números capítulo 13, versículo 30, habla de que Josué y Caleb tuvieron que intervenir. Y Dios le dijo a Moisés, apártame a Josué y a Caleb. Qué privilegio sería en este nuevo año que el Señor diga, apártame a este, pero que usted pueda escuchar esa voz de Dios, porque de por sí usted ha sido apartado para el Señor. Amén. En Josué 14, versículo 8, Caleb dice, mientras que los demás con sus voces intimidaron al pueblo. Y Caleb dice que había otro espíritu en ellos que hizo que el pueblo desfalleciera. Dice Josué 14, 8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo e hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Dios no nos llama a hacer excepción de personas. Dios nos llama a amar a todos. Pero hay personas que no nos ayudan en nuestro avance. Usted necesita personas en su entorno, hermanos en Cristo, que les ayude, que les motive. Si puede, te caíste, te levantas. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Caleb tuvo que callar esas 10 voces y la queja del campamento, porque dice que el comentario de estos espías desfallecieron el corazón. Entonces usted desfallece en el camino dependiendo a quién usted está escuchando, iglesia. Pero Josué y Caleb se cuidaron de todo espíritu incorrecto que se movía en el campamento, que se movía en ese lugar. Josué y Caleb fueron verdaderamente discípulos. Y yo creo que esta casa está llena de discípulos. Amén.
pero necesitamos dar fruto cada día. Porque Josué y Caleb dieron fruto cuando tomaron la tierra y ayudaban a sus hermanos a tomar los territorios. Otra de las características fue que Josué y Caleb fueron bendecidos, pero debían vigilar, luchar y construir y mantener diariamente esa labor. Josué y Caleb fueron bendecidos por Dios, pero no solamente fueron bendecidos por Dios, sino que debían vigilar, debían luchar, construir y mantener diariamente esa palabra. Entonces sobre usted reposa una palabra profética de Dios. Sobre esta casa reposa una palabra profética de Dios. Pero necesitamos vigilar, amada iglesia. Necesitamos luchar porque Josué y Caleb se esforzaron por tomar posesión y dominio de la tierra. Y no solamente tomaron, sino que se establecieron, construyeron. Construyeron y dieron mantenimiento a todas las cosas que el Señor había colocado. Y por último, Josué y Caleb fueron leales. ¿A quién? ¿A Moisés? No, a la palabra que Dios había colocado en la boca de Moisés. Amén. 10 características que podemos encontrar de ellos. ¿Y por qué lo traigo a cotación? Porque estamos orando, iglesia, por un despertar del Señor en nuestras vidas, en la iglesia, en el liderazgo. Pero que algo yo tengo que hacer. Yo no puedo quedarme solamente con una palabra que el Señor me dio. Yo necesito operar. Caleb y Josué no se quedaron cruzados esperando que algo aconteciera. No, ellos dieron paso conforme a la instrucción de ese GPS que Dios le había dado a cada uno de ellos. Por eso retomo lo que dice Proverbios 24:27. Comienza por preparar tus campos. Dígale a su vecino, comienza por preparar tus campos. Número 2, y por disponerte para la siembra. Dígale a su vecino, tienes que disponerte para la siembra. Y tercero, después, ocúpate de tu casa. Y en Proverbio encontramos un orden de prioridad. Si usted es un emprendedor, si usted es un empresario, si usted está trabajando para X institución, si usted tiene un sueño colocado por el Señor en su vida, usted tiene y yo tengo que organizar mi vida, mi tiempo, para ser efectivo. El tiempo que usted y yo tenemos hoy no lo vamos a tener de igual forma en los próximos años. Así que son oportunidades. Las grandes oportunidades para servir nunca duran mucho. Pasan rápidamente y casi nunca vuelven. Son reflexiones que el Señor nos muestra. Y también Isaías 54, versículo 1 al 5, fue una palabra que el Señor nos dio el año 2025, donde está vigente y está en cononía o en consonancia con Proverbios 24:27. ¿Qué habla? Isaías 54, versículo 1, dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que la de la casada, ha dicho Jehová. ¿Ha dicho? Jehová. Muy bien. 2. Ensancha el sitio de tu tienda. ¿Quién te lo está diciendo? El Señor, Jehová tu Dios. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Sean extendidas. Usted tiene que extenderse. Usted y yo tenemos que accionar.
No seas escaso. Dice, no seas escaso. Si hay escasez en tu casa, hay que revisar. No seas escaso, alarga tus cuerdas. Entonces la escasez llegará a aquel que es innegligente. Pero al que es diligente no va a experimentar escasez. Porque dice, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. La escasez es para el perezoso. La escasez es para aquel que está esperando alguna retribución. Escasez es para aquel que todavía sigue viendo lo mismo del año 2025. Pero el Señor dice acá, alarga tus cuerdas. Algo tengo que hacer. Esas manos que Dios le dio a usted es con un propósito. Esos brazos que usted tiene es para un propósito. Amén. Entonces, Proverbios 24-27, vemos tres cosas. Y dice, comienza por preparar tus campos. Usted puede tener 1000 cosas que hacer, pero usted necesita puntualizar punto por punto. ¿Qué voy a hacer? Número 1, comienza por preparar tus campos. 2, disponte para la siembra. ¿Cómo nos cuesta disponer? Esperamos todavía el milagro que el dinero me venga del cielo a la tierra. Esperamos que las almas lleguen, pero no estamos dispuestos. Queremos emprender, pero no estamos dispuestos. Queremos un montón de cosas, pero no estamos dispuestos. Dice, disponte para la siembra. Y número 3, después de esas cosas, construye tu casa. Si usted lo hace al contrario, usted va a tener problemas. Si usted empieza a construir su casa y no tiene un orden, no tiene una proyección, usted va a quedar, como dice la Escritura, va a quedar en vergüenza delante de su entorno. Comienza por preparar tus campos. 2, disponte para la siembra. Y 3, después de esa, construye. ¿Después de qué? De las 2 primeras que le estoy diciendo. Construye tu casa. El sabio Salomón comunica lo importante que es priorizar las cosas que verdaderamente importan. Y es el aporte que Salomón nos trae hoy. O el consejo, o lo que quedó escrito, de que debemos priorizar todo lo que usted hace. En este versículo podemos tomar varios puntos de vista, comprender el orden de Dios que quiere para nuestras vidas, cómo lidiar con las labores cotidianas. Podemos pensar también, si eres un empresario, debes organizarte. 4, si vas a formar una familia, revisa los pasos que estás dando. Pero todo tiene un orden. Muchos tomamos la decisión apresurada de convivir con alguien y después no vemos las consecuencias que nos traen todas esas decisiones que hemos tomado. Pero el más importante que vamos a resaltar hoy es el orden que Dios quiere que tú tengas y cuál es tu prioridad. Entonces, Proverbio, usted le puede sacar mucha tela que cortar. Y esto aplica para la familia, aplica para el que está de novio, aplica para sus actividades cotidianas, aplica para el emprendimiento que usted tiene. ¿Cuál es esa prioridad? No sé, hoy vamos a descubrir el orden que Dios quiere que tú tengas o cuál es tu prioridad. Y en esta versión, Proverbios 24-27. Proverbios 24-27 en la versión del lenguaje actual dice, si piensas construir tu casa, atiende primero a tus negocios. Uy, aquí algunos dicen, uy, ahora sí voy a faltar los domingos.
No, eso no es así. Si piensas construir tu casa, atiende primero el negocio. No, es que Isaac dijo que la familia es de último y ahora es el negocio. Atiende primero el negocio y no desatiendas a tu familia. En esta versión, piensa dónde inicia todo, en la mente. Si piensas construir tu casa, atiende primero tus negocios y no desatiendas tu casa. Es posible trabajar duro y aún así perderlo todo, iglesia. Sin el tiempo es inapropiado o si los recursos para llevarlo a cabo no están en su debido lugar, de nada sirve que usted y yo nos sigamos esforzando para perder el tiempo. Es posible trabajar duro y aún así perderlo todo. Y yo sé que hay muchos acá que están cansados. Mire, estoy cansado de emprender. Y todo le echamos la culpa a la economía, que los números no me dan, que ahora guarden vinagre y den que son pasteles. Hay muchos argumentos. Pero verdaderamente estamos en el momento correcto o en el momento inapropiado para hacer las cosas. Verdaderamente los recursos que tenemos los estamos administrando. ¿O verdaderamente estamos invirtiendo en el lugar correcto o no? Salomón supo entender el código de Proverbios 24. En Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 1, el sabio Salomón supo entender lo que él mismo plasmó en Proverbios 24. Salomón propuso construir para Dios y también un palacio para él mismo. En otra versión, determinó pues Salomón edificar casa al nombre del Señor. Y después construyó su casa, su palacio. ¿Cuál fue el orden de prioridad de Salomón? La casa de Dios. La casa de Dios. Comienza por preparar tus campos, disponte para la siembra y después de eso construye tu casa. Salomón empezó construyendo la casa de Dios. Y hoy vamos a hablar un poco sobre eso. Hoy vamos a hablar qué tenemos que hacer. El priorizar, que era lo más importante, y él se preparó para eso. Es necesario priorizar, amada iglesia. Y no solamente priorizar, sino prepararnos para lo que viene. Yo les mencioné que desde una percepción, creo, y es mi convicción, no tiene que ser la suya, pero tenemos una convicción de que vienen nuestros 7 mejores años, pero no para desperdiciar el tiempo. Y por eso es clave priorizar para prepararnos. ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José? Escuchó o pudo interpretar el sueño del faraón. Y él entendió el código y preparó Egipto para 7 años de vacas gordas. ¿Y usted sabe por qué José preparó 7 años de vaca gorda? Porque había un pueblo llamado Israel que tenía que ser sostenido por el Señor. Dios tomó el control de los tiempos. La Biblia habla de 7 procesos históricos de crisis mundial. 7 procesos de crisis mundiales. Y si usted y yo nos despertamos a eso, te va a pasar lo que le pasó al perezoso. No va a tener nada en su casa. No va a tener provisión ni para él ni para otros. Es necesario priorizar y prepararnos. ¿Por qué? Porque Proverbios dice que tiempo y ocasión
acontecen a todos. En otra versión dice que la suerte le cae al que le caiga. Pero aquí no estamos hablando de suerte. Aquí estamos hablando del propósito de Dios. Amén. Entonces es importante descubrir qué es lo que Dios quiere que tú hagas, iglesia. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Podemos hacer de este lugar un gran depósito de alimentos. Podemos hacer de este lugar un centro de restauración, que eso es parte de la visión para el adulto mayor. Podemos comenzar a hacer algo, pero ¿qué tienes que hacer tú? Porque lo que Dios te mandó a hacer a ti no es lo mismo que me mandó a hacer a mí. Es importante descubrir qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Josué y Caleb lo entendieron. Salomón entendió que lo primero era construir la casa de Dios y segundo, su propia casa. Lucas capítulo 12, versículo 47. Aquel siervo que conocía la voluntad de ¿quién? ¿Qué dice ahí? La voluntad de su Señor. Usted es un siervo. Y usted y yo como siervo estamos sujetos a la instrucción que Él nos da. Aquel siervo que conociendo, yo le estoy comunicando a usted lo que el Señor va a hacer con nosotros. Yo le estoy comunicando, le estoy informando la palabra rema de este año. Pero aquí dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El siervo conocía lo que su amo quería, pero él no se preparó, no hizo la voluntad de Dios, sino que hizo su propia voluntad. Y le vinieron consecuencias a él. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. Dígale a su vecino, tienes que prepararte, hermano. Tienes que prepararte. No estás aquí de gratis. No se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Iglesia, necesitamos doblegar nuestra voluntad a Dios. Necesitamos entregar esa voluntad al Señor. La voluntad se opone, mi voluntad se opone a lo que Dios me mandó a hacer. Somos siervos y es necesario conocer la voluntad de Dios. Yo estoy velando para que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida y en esta ciudad. Estamos velando para ser como esos siervos que oyen la instrucción de Dios y que vamos a seguir haciendo en los territorios. Jesús conocía la voluntad del Padre. En Juan capítulo 4, versículo 1, usted lo va a leer en su casa, pero habla del encuentro de Jesús con la samaritana. Usted lo va a leer en su casa. Pero qué impresionante es que Jesús tuvo que hacer un alto en Samaria, porque había una mujer que él tenía que tratar con ella. Usted sabe qué impresionante es que Jesús se detenga en tu vida, en tu casa, para seguir restaurando, resolviendo cosas en tu vida. Pero no para que te quedes ahí, sino para que comuniques lo que el Señor está haciendo en tu vida. En Juan capítulo 4, solamente voy a leer algunos versículos. Versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Jesús despachó a sus discípulos porque él sabía que tenía que hacer algo. Y que sus discípulos no lo iban a entender, porque judíos y samaritanos no se la llevaban bien. Y Jesús le dijo, muchachos, vayan. Ustedes tienen hambre, vayan a comprar. Vayan a comer. Pero ya Jesús sabía que había un campo que había que trabajar. ¿Qué hizo Jesús? Despachó a sus discípulos.
porque ese Jesús ya tenía un plan. Y vaya conmigo al versículo 31 y mire cómo se muestra el plan de Dios. En el versículo 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Señor, come, por favor. Caminamos horas para traerte provisión y tú no quieres comer. Algo le pasó a Jesús. Era el comentario de la gente y de los discípulos. Y el versículo 32, y él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído 1 kilo de pernil al Señor? Y Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del Señor. Eso fue la comida del Señor. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Comer la provisión que trajeron los discípulos? No. Era traer transformación sobre una mujer. Eso llenó el corazón de Jesús, porque era la voluntad de su Padre que Jesús se encontrara con la mujer samaritana. El versículo 35, no dicen vosotros, Jesús le dice a ellos, no dicen vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. ¿Qué criterio usted tiene de este tiempo? Porque nos pasa como aconteció en Ageo capítulo 1. El pueblo decía: no es tiempo de edificar. Y Dios levantó al profeta y le dijo: ¿cómo que no es el tiempo de edificar? Ustedes dicen que no es el tiempo, pero el Señor dice que es el tiempo de edificar. Y mandó al pueblo: vayan, busquen. Y dice que Dios colocó el querer como el hacer en el pueblo de Israel. Pero Jesús le dice a los discípulos: ¿no dicen vosotros, aún faltan 4 meses? ¿No dice usted: no, sí, yo sé que todavía falta para los 5,000 y más? Yo sé que todavía falta. Eso es una ilusión. Y tal vez pensamos como piensan los discípulos de Jesús. ¿No dicen vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué me habla Proverbios, iglesia? ¿Qué me habla Proverbios 24, 27? Comienza por preparar tus campos, por disponerte para la siembra. Y tercero, construye tu casa. ¿Se da cuenta del orden? ¿Cuál era la prioridad de Jesús? Alimentar a la samaritana, sacarla de su condición, alimentarla espiritualmente. Y Jesús le dijo: alza vuestros ojos. Dígale a su vecino: alza la vista, por favor. Ve lo que estamos viendo en el mundo espiritual. Muchos estamos enfocados en la estabilidad que viene sobre nuestra amada Venezuela y estamos viendo el petróleo y estamos viendo un montón de cosas, pero los campos que son más importantes para el Señor ya están listos. La iglesia tiene que redireccionar su visión, su mirada, porque habla de que si te ocupas de los campos que el Señor está hablando, vendrá abundancia para ti. Pero tienes que cambiar prioridades, tenemos que revisar, chequear. El versículo 36 dice: y al que siega recibe salario, al que se ocupa del campo de Dios va a recibir recompensa de Dios. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, que es más importante, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Versículo 37, porque esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y el otro es el que siega. Yo os he enviado a segar
lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y otros habéis entrado en sus labores. Pero Jesús le dijo, ¿no sabéis vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Aquí digo, alzad vuestros ojos. Jesús no solo hizo la voluntad de Dios, también derribó las excusas de sus discípulos. Jesús derribó los argumentos que había en los discípulos. Es muy fácil estar aquí sentado, es muy fácil alabar a Dios todos los días, es muy fácil levantar nuestras manos todos los días, es muy fácil dar gracias, porque de eso se trata. Pero hay otros que necesitan adorar al Señor. Hay otros que están esperando por nosotros para que también se sumen a ese coro que el Señor está preparando para este tiempo. Jesús no solo hizo su voluntad, no hizo la voluntad de Dios. Jesús no solo hizo la voluntad de Dios también, sino que también sacó a sus discípulos de sus excusas y argumentos. No, es que no estoy preparado. Mire, ¿quién para casarse está preparado? Nadie. ¿Quién está preparado para emprender? Nadie. Pero nos lanzamos, ¿sí o no? Muchas veces. Y en el camino tenemos que ajustar cosas. Entonces Jesús no solamente hizo la voluntad de Dios, también derribó las excusas de ellos. En otra versión, 35, después de sembrar el trigo, ustedes dicen, dentro de 4 meses recogeremos las cosechas. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. ¿Qué hizo la samaritana? Reveló lo que Jesús había hecho. ¿Qué trajo como resultado eso? Que los samaritanos corrieran a donde estaba el Señor. Por eso Jesús le dijo, ustedes dicen que falta, y mira la multitud que trae la samaritana. Los campos ya están listos, amada iglesia. ¿Qué significa el campo en la Biblia? Según Juan capítulo 4, versículo 31 al 38, en el sentido figurado, el campo son las personas. Dígale a su vecino, el campo son las personas. El campo es tu vecino. El campo es el corazón de las personas que están afuera. Amada iglesia, este año 2026 se va a caracterizar por mujeres y hombres de Dios que serán capaces de dejar lo suyo para satisfacer el corazón de Dios. Este año será así. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 13. Este año 2026 se va a caracterizar por mujeres y hombres de Dios que serán capaces de dejar lo suyo para satisfacer el corazón de Dios. Jesús le dio alegría al corazón de Dios. Y mire lo que dice segunda de Samuel 23, 13. Y me bendice también este versículo. Dice, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega, en otra versión, en tiempo de cosecha. En tiempo de cosecha. En tiempo de la siega, a David en la cueva de Adulán. Y el campamento de los filisteos estaban en el valle de Refaín. Dice que 3 de los 30 valientes en tiempo de cosecha, en tiempo de abundancia, en tiempo de mejores ingresos, dejaron eso para reunirse en la cueva con David. Y ahí comenzamos a temblar. No, yo no voy a dejar esto. No, yo mis matutinos, primero mi trabajo. Y ahí va. Pero estos 3 valientes de David fueron
a su encuentro en el tiempo de cosecha, de mejores frutos. O sea, dejaron su mejor momento de productividad para entender el llamado de Dios a través de David. Ellos dejaron su oportunidad para reunirse con David. Ellos dejaron lo suyo para atender a la voz de Dios. Esto me impresionó, porque ¿quién con buenos ingresos va a dejar de hacer algo a favor de otro? ¿Quién? Alguien que es entendido, alguien que está escuchando la voz de Dios. Y cuando usted ve el historial de los valientes de David, eran hombres endeudados, fracasados, obstinados, heridos, porque venían huyendo del rey Saúl. Y se encontraron con uno que Dios estaba restaurando, llamado David. Y Dios hizo de 430, y de esos 30, 7, y de 7, 3, para intervenir en el campamento de los filisteos. Si usted se queda de brazo cruzado, los filisteos te van a arropar. Pero si usted se coloca en la brecha, los filisteos tendrán que huir de ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces ellos dejaron lo suyo para atender la voz de Dios. Iglesia, ¿está usted, no me responda, está usted dispuesto a dejar lo que a usted le encanta para hacer lo que Dios te mandó a hacer? ¿Estará usted dispuesto a madrugar un poco más para orar? ¿Estará usted dispuesto a dedicar más tiempo al Señor? ¿Estará usted dispuesto a hacer eso? Pero ellos dejaron lo suyo para atender la voz de Dios. Te pregunto, ¿cuánto están dispuestos a dejar sus quehaceres para satisfacer el corazón de Dios? ¿Cuántos? Eso es un proceso muy personal. Esto es un proceso de que usted tiene que asimilar. Y ni siquiera asimilar, hay que hacerlo y punto. Amén. Otra de las cosas que le comparto es que Jesús no obligó a que le siguieran. Jesús no obligó a nadie a que le siguieran. Ellos, los discípulos, le siguieron porque entendieron que Jesús era capaz de morir por ellos. Wow. Los discípulos se despojaron de todo, porque este tipo va a entregar su vida por mí. Ellos entendieron. Usted como iglesia de Cristo, tenemos que entender de que Cristo dio su vida por nosotros. Es necesario seguir, es necesario ajustar, es necesario reorganizar nuestro tiempo para corresponderle a Él. ¿Por qué? Porque somos siervos. Y el siervo que conoce lo que hay en el corazón de Dios y no lo hace, recibe consecuencias sobre su vida. Amén. Y yo quiero invitarle a que usted se coloque sobre sus pies, porque también vamos a aprovechar para tomar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. El tema de hoy es campos conmovidos. Jesús fue a donde estaba la mujer samaritana porque había un campo que ser trabajado, y el corazón de Dios fue conmovido para ir a ese lugar. El campo necesita ser procesado. El corazón de las personas necesita ser trabajado. Usted y yo hacemos una parte y la mayor la hace Cristo Jesús. Estuve revisando sobre un personaje que la historia lo registra o lo registró, y es de Evan Roberts. Evan Roberts se caracterizó por ser un instrumento de Dios para traer un avivamiento en su nación.
Esa nación fue estremecida por el poder de Dios. Él fue tocado por el Espíritu de Dios a partir de los 13 años. Cuando cumple 26 años, comienza a orar y a decirle: Señor, bautízame con tu Espíritu. Y cada día le decía: Señor, bautízame con el poder de tu Espíritu. Manifiéstate en mi vida. Eran las oraciones de Evan Robert desde los 13 a los 26 años. Y era su oración. Y dice que Evan Robert pasaba horas orando, diciéndole: Señor, bautízame. Bautízame con el poder de tu Espíritu. Otra de las oraciones que hacía Evan Robert es: Señor, doblega mi voluntad. Otra de las oraciones que hacía Evan Robert es: Señor, dame el regalo de ganar 100,000 hombres que trabajaban en la mina donde él trabajaba. Y ese fue su motivo de oración. Señor, bautízanos. Y en los lugares donde se reunían, él decía: Señor, bautízanos a cada uno de nosotros. Y decía: Señor, trae un doblegar de mi voluntad. Doblega mi voluntad para que se haga tus propósitos. Dentro de unos de los que estaban con Evan Robert, le dice: Evan, ¿crees que el Señor nos puede dar los 100,000 habitantes que están en Gales? Y dice que eso comenzó como un volcán en su interior, y comenzó a orar y comenzó a orar y comenzó a orar por eso. Y dice que al transcurrir de los tiempos, si mal no recuerdo, en ese mismo año de 1905, dice que pasaron 6 meses y el Señor trajo un arrepentimiento sobre la nación de Gales. 100,000 habitantes fueron tomados por el poder del Espíritu de Dios en 6 meses. Cuando me conecté con esto, yo dije: Señor, ayúdanos, por favor. Porque este hombre, su enfoque era por la manifestación del Espíritu Santo para ellos. Era la pasión que él tenía. Y la pregunta que le hicieron: ¿crees que Dios puede darnos 100,000 almas ahora? Y estaba él mirando a la luna, y ambos tuvieron la visión de un brazo que se extendía en esa tierra. Esto lo interpretaron como una confirmación de las 100,000 almas salvadas por las que habían estado orando. Tiempo después, Evan Robert tuvo más visiones de un brazo que se extendía hasta las tierras, a veces sosteniendo un trozo de papel con el número que decía 100,000 hombres, mujeres, familias para el Señor. Evan no dudó de esa pasión. Evan no se desanimó por el cumplimiento de esa palabra. Y en 6 meses, el Espíritu de Dios vino sobre esas 100,000 personas. Y es donde se conoce en la historia como el avivamiento que vino por medio de Evan Robert a la ciudad donde ellos habitaban, en la ciudad de Gales. Él trabajaba con los mineros de esa ciudad. Y su oración es: Señor, llénalos de tu Espíritu. Trae convencimiento, trae un arrepentimiento sobre ellos. Y he tomado esto como un modelo de oración. Señor, 5,000 es pequeño y más. Es pequeño para ti. Las estadísticas hace 5 años, 6 años atrás, es que en el municipio Sucre hay una población de entre 85 a 87,000 habitantes. Ya en este año debemos de pasar los 100,000 habitantes. Y yo digo: Señor, gracias.
Gracias por permitirme conocer lo que hiciste a través de este hombre, Evan Robert. Usted sabe quién era este personaje. No fue un universitario, tenía dificultades para hablar, no tuvo la preparación que usted tiene, pero Dios vio un corazón dispuesto. Evan Robert dijo: Señor, aquí estoy. Soy torpe para hablar, no sé dialogar con la gente, no soy bueno hablando tu palabra, pero aquí estoy. Y Dios tomó a este hombre para traer un avivamiento y traer transformación a más de 100,000 personas en menos de 6 meses. ¿Acaso no lo puede hacer el Señor, iglesia? ¿Acaso no lo puede hacer el Señor en este tiempo? Sí lo puede hacer, pero tenemos que unificarnos. Tenemos que ver el objetivo de lo que tenemos que alcanzar. Tenemos que enfocarnos, tenemos que doblegarnos en la oración. Porque sin oración no hay un mover del Espíritu de Dios. Yo renuncio este año al ser conformista. Yo renuncio a la mediocridad. Pero necesitamos, amada iglesia, que el poder del Espíritu de Dios se mueva al norte, al sur, al este, porque hay una iglesia que está orando, porque hay una iglesia que está doblegando su voluntad para que se haga la voluntad de Dios, porque hay una iglesia que está dejando el teléfono, está dejando las redes sociales, está dejando su emprendimiento, está dejando sus nuevos ingresos para ocuparse de los campos del Señor que están listos. Padre, oramos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, porque nosotros hemos sido obedientes en compartir tu palabra.